a comenzar con una oración. Los que se puedan arrodillar, pueden acompañarme de rodillas a orar. Buen Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dios, venimos delante de tu trono humildemente pidiendo que los santos ángeles estén aquí con nosotros, oh Dios. Que el Espíritu Santo sea derramado sobre nosotros, que toque nuestros corazones. Y, oh Dios, que las palabras que se digan del frente sean tus palabras. Que tengan la información y que tú quieres para tu pueblo hoy en día. Todo esto te lo pediremos en el nombre de Jesús. Amén. Yo sé que algunos no estaban aquí cuando estábamos estudiando la primera visión, pero nomás para leerlo, para los que no estaban. Voy a leer una porción de lo que Dios nos dice. Mientras estaba orando, esto se encuentra en Primeros Escritos, página 13. Página 14. Mientras estaba orando ante el altar de la familia, el Espíritu Santo descendió sobre mí y me pareció que me elevaba más y más, muy por encima del tenebroso mundo. Miré hacia la tierra para buscar el pueblo adventista, pero no lo hallé, en parte alguna. Y entonces una voz me dijo, vuelve a mirar un poco más arriba. Alcé los ojos y vi un sendero recto y angosto trazado muy por encima del mundo. El pueblo adventista andaba por ese sendero, en dirección a la ciudad que se veía en su último extremo. En el comienzo del sendero, detrás de los que ya andaban, había una brillante luz que, según me dijo un ángel, era el clamor de medianoche. Ahora, el clamor de medianoche fue dado aquí en agosto 17, creo que el 22 de 1844. Y después que fue dado en el campamento de Exeter, creo que es en Nueva York. Y después que se fue dado ahí, fue llevado por todo el mundo en un periodo muy corto. Y fue una gloriosa manifestación del poder de Dios, este clamor de medianoche que los mileritas dieron. En el comienzo del sendero, detrás de los que ya andaban, había una brillante luz que, según me dijo un ángel, era el clamor de medianoche. Así que esta luz está detrás del camino y esta luz brilla, ¿correcto? Brilla, noten hasta dónde. Esta luz brillaba a todo lo largo del sendero y alumbraba los pies de los caminantes para que no tropezaran. De delante de ellos iba Jesús guiándolos hacia la ciudad. Y si no apartaban los ojos de él, iban seguros. Pero no tardaron algunos en cansarse diciendo que la ciudad estaba todavía muy lejos y que contaban con haber llegado más pronto a ella. Entonces Jesús los alentaba levantando su glorioso brazo derecho, del cual diminaba una luz que ondeaba sobre la hueste adventista, y exclamaban, ¡Aleluya! Otros negaron temerariamente la luz que brillaba tras ellos, diciendo que no era Dios quien los había guiado hasta allí. Así que en este periodo de aquí empezaron a negar la luz que Dios había dado en agosto 17 al 22 de 1844. Y la predicación del clamor de medianoche lo pueden encontrar en el CD de la hermana White. ¿Y quién fue la persona que Dios usó para dar el clamor de medianoche? Fue Samuel Snow.
Así que usted lo puede encontrar en el CD. El hermano Caleb tiene una copia. Yo se lo mandé por email, así que también él se la puede dar. Otros negaron temerariamente la luz que brillaba tras ellos, diciendo que no era Dios quien los había guiado hasta allí. Pero entonces se extinguió para ellos la luz que estaba detrás y dejó sus pies en tinieblas, de modo que tropezaron y perdieron de vista el blanco y a Jesús, cayeron fuera del sendero abajo en el mundo sobrio y perverso. Así que cuando el pueblo de Dios está negando la luz que Dios dio aquí, ¿y cuál fue la luz que Dios dio ahí? Fue esta luz, la corrección de estas profecías, porque ellos habían errado en su calculación, y entonces en el clamor de medianoche, Dios los corrigió. Y eso lo encuentran en Primeros Escritos, página 236. Ellos corrigieron el cálculo, y entonces Dios se los reveló. ¿Y cuál fue la revelación que Dios le dio? La corrección era de estas dos profecías. El 25-20 y los 2300 días. Así que cuando uno niega el uno el otro, ¿qué es lo que le pasa a uno? La luz se va y uno cae en el mundo sombrio, en el mundo sombrío y perverso. Sombrío y perverso, perdón. Entonces, el entendimiento de esta verdad es debido a muerte. Cuando vemos aquí que el 25-20 termina en el velo para entrar al lugar santísimo, ¿es algo pequeño negar esta verdad? No es algo pequeño. ¿Por qué? Aquí en el velo, si ustedes entienden muy claramente, en el velo, el tipo y el antitipo se encuentran. Cuando Jesús murió en el Calvario, ¿dónde estaba Él? ¿Dónde era? En el santuario. ¿Dónde era que se mataba el cordero? Aquí, ¿verdad que sí? En el atrio. Entonces, ahí se cumplía el tipo y el antitipo. ¿Correcto? ¿Y esto ocurrió cuándo? En el año 31. Y entonces cuando Jesús resucitó, Él fue y entró en el lugar santo. Y simbólicamente, ¿qué es lo que estaba haciendo? La sangre de Él, que se había derramado en la cruz, la estaba llevando y siendo aspersada 7 veces. ¿Correcto? Así que esta sangre, ¿y para qué es la sangre de Dios, de Cristo? Para limpiar nuestros pecados, ¿correcto? Y por lo tanto, si nosotros negamos esta verdad, estamos negando a Cristo mismo. Y entonces, ¿qué ocurre en 1844? Se cumplen las profecías del 25-20, el antitipo. ¿Cuál era el tipo? La profecía se cumple en 1844, el 25-20, antes de Jesús entrar en el santuario. ¿Cuál es el tipo? El tipo es los sacerdotes entrando en el santuario asperjándose la sangre. ¿Correcto? Tipo, antitipo. Y entonces empieza el juicio investigador y Jesús entra al lugar santísimo. ¿Correcto? Y todo esto, el tipo, antitipo, esta profecía y esta profecía, esos temas están en el clamor de medianoche. El clamor de medianoche es tipo, antitipo, perdón, 25-20, 2300. Y también habla de los 6000 años. Ese es el clamor de medianoche. Así que nosotros tenemos que entender que esta verdad es de vida o muerte. No de acuerdo a lo que yo he dicho. Yo lo acabo de leer aquí en Primeros Escritos, página 14, en la primera visión que Dios nos dio. Perdón. Ups.
Ahora, vamos a continuar. Así que aquí podemos ver que el 25:20 es de gran importancia. Ahora vamos a borrar aquí un poquito para que quede más claro. Okay. Ahora vamos a comenzar en el Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4. Y vamos a empezar leyendo en el versículo 1. Daniel capítulo 4, versículo 1. Y dice así. Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra. Paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y tendido en cama las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Nabucodonosor tuvo un sueño. ¿Era Nabucodonosor el escogido de Dios? ¿Era Guillermo Miller el escogido de Dios? Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. ¿Por qué ellos no pudieron mostrar la interpretación? Ellos estaban llenos de falsas ideas y falsas doctrinas y falsas creencias, ¿verdad que sí? Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre era Beltsasar, como el nombre de mi Dios, en quien mora el Espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo: Beltsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en tu Espíritu de Dios, de los dioses santos, que ningún misterio se te esconde. Declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo. Y se alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante. Y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. ¿Qué es lo que vemos ahí? El esparcimiento del fruto. ¿Y para qué es el fruto? Es alimento, ¿no? ¿Y qué es lo que vemos en el sueño de Miller? El esparcimiento de las verdades que Dios nos dio de su palabra, y cuando esas verdades están dispersas, nosotros no nos podemos alimentar correctamente.
aquí tenemos una repetición de la misma visión. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce, entre la hierba del campo. Así que este árbol iba a ser atado ¿cómo? Iba a ser cortado, pero entonces se le pone ¿qué? Una atadura. ¿Qué es lo que nos previene? ¿Qué es lo que nos ata, que nos previene tener un entendimiento de las verdades de Dios? El bronce y el hierro. En la estatua que Dios le había dado en visión a Nabucodonosor, ¿qué está representado por el bronce y el hierro? Grecia y Roma. El sistema de educación del mundo hoy está basado en el sistema griego y el sistema de romano. Así que si uno está buscando su educación en las escuelas del mundo, ¿qué es lo que uno está haciendo? Uno está siendo atado para uno no poder ver y entender las verdades importantes de la palabra de Dios. El sistema de educación del mundo. Y si ustedes leen los escritos de la hermana White, ella está de acuerdo con esto. Ella escribe artículo tras artículo en contra de este sistema que lo está promoviendo ¿quién? El hombre de pecado. El hombre de pecado. Cuando uno se gradúa de estas escuelas, ¿cómo uno se viste? Exactamente, exactamente. Así que aquí nosotros podemos ver que la palabra de Dios, las verdades, la comida, está siendo atada por el bronce y por el hierro. Atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Cuando Israel antiguo está siendo maldecido en Daniel capítulo 1, ellos tienen que ir a morar ¿con quién? Aquí Nabucodonosor iba a morar con las bestias del campo, ¿verdad que sí? Israel, cuando recibe la maldición, está morando ¿con quién? Con las bestias. Con las bestias. ¿Cuál es la primera bestia? Babilonia. ¿Y la segunda bestia? Medos y persas. ¿Y la tercera bestia? Grecia. ¿Y la cuarta bestia? Roma. Así que esto es una repetición de lo que está ocurriendo en Daniel capítulo 1. Israel está yendo a morar entre las bestias. Nabucodonosor está por ir a morar entre las bestias. ¿Correcto? Su corazón y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia y pasen sobre él 7 tiempos. ¿Cuál era la maldición que había caído sobre Israel antiguo? Los 7 veces. 7 veces. 7 años. 25-20. ¿Cuál era la maldición que estaba cayendo sobre Nabucodonosor? 7 veces. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiera lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes,
porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi 1 hora, y sus pensamientos lo turbaban. Y el rey habló y dijo: Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que... ¿Perdón? Era visible a toda la tierra. Sí, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce, en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mi Señor el rey. Que te echaran de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y como el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien Él quiera. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordia, para que los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses, y paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, Rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojan, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozca que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiera. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y en su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Así que es lo que cuando Nabucodonosor es mandado a vivir entre las bestias, ¿qué es lo que come? Así, ¿cuál es la receta para corregir todas esas imaginaciones que él tenía de que era él el que había hecho todo esto? Comer hierbas. El mensaje de salud. Dejar las comidas del mundo. Y cuando Nabucodonosor pasa por esta experiencia de comer hierba por 7 años, en 7 años toda célula en el cuerpo se cambia, entonces queda esclarecido su mente y sus imaginaciones. ¿Verdad que sí? Todo
Perdón. Y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció con plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta, porque comió hierba. Él fue purificado. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue de vuelta, y mi majestad de mi reino. Mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui establecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Y cuáles son los caminos que Dios nos quiere regresar a nosotros? Andad por las sendas antiguas y encontraréis descanso. Así que nosotros, después que Dios nos da todas estas verdades, ocurre lo mismo que le ocurrió a Nabucodonosor. El hombre se engrandece en contra de Dios, quitando las verdades que Él estableció en el tiempo de los mileritas. Y por lo tanto, como el hombre se engrandece rechazando esta verdad, rechazando el mensaje de salud, viene la maldición. Y la maldición se refiere, tiene un simbolismo. Este número tiene una conexión simbólica con las 7 veces, la maldición. ¿Correcto? Y esto fue lo que Nabucodonosor pasó. ¿Y qué fue lo que hicieron? ¿Qué fue lo que hizo la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Rechazó el sistema de educación que la hermana White había dado y se acreditaron las universidades adventistas, que es el sistema de los griegos y de los romanos, promovida por la Iglesia Adventista, y por lo tanto este sistema de educación, ¿qué es lo que hace? Atar el entendimiento correcto de las verdades que Dios ha dado. Ahora es muy fácil para los pastores que se educan rechazar esto. Es muy fácil para ellos, porque el entendimiento se ha atado con este sistema de los griegos y de los romanos. Ahora es muy fácil rechazar que la historia se repite, que los musulmanes fueron restringidos en agosto 11 de 1840 y en septiembre 11 del 2001 los musulmanes fueron restringidos. Es un accidente que la quinta y sexta y séptima trompeta siguen una secuencia de meses. El primer la quinta trompeta son los musulmanes. El segundo la sexta trompeta son los musulmanes. Así que si uno sigue la secuencia, el tercer la séptima trompeta son los musulmanes. Es una secuencia. Bajo el testimonio de uno o dos se establece el tercero. La quinta trompeta fue en julio. La sexta trompeta fue en agosto. Y la séptima trompeta fue en septiembre. Una secuencia. ¿Correcto? Y es muy fácil para los educados en las escuelas rechazar esto. Porque ahora ellos dicen, con el estudio de
hermenéutica, que nosotros no podemos aplicar estas verdades en el tiempo de nosotros porque tenemos que considerar el tiempo y el lenguaje y la cultura, y por lo tanto la historia no se puede repetir porque es una cultura diferente y es un idioma diferente y las palabras se usan de forma diferente. Así que la historia no se puede repetir. Eso es lo que el sistema de educación enseña. Y por lo tanto los pastores no pueden entender eso. Así que aquí podemos ver que eso ocurre. Ahora, esta verdad también aplica para el pueblo de Israel. Ellos habían rechazado las verdades que Dios le había dado cuando ellos comenzaron, y ellos rechazaron y se unieron a las costumbres del mundo. La historia se repite. Y por lo tanto ellos están en cautiverio y morando entre las bestias en el mundo. Ahora ¿cuál es el capítulo que le sigue al capítulo 4? Es el capítulo 5. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre próximo. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del tiempo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey de sus grandes y sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata y de bronce y de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció, y sus pensamientos lo turbaron. Y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una contra la otra. Y el rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, y dijeron al rey, a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura, y en collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre, no te turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses. Al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas, esto es, en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llame pues ahora a Daniel, y él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo al rey a Daniel: ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí mis sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y que me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer la escritura y darme su interpretación,
serás vestido de púrpura y en collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. Y quien quería mataba y quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada, hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Y tú, hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto. ¿Qué es lo que Belsasar sabía? Él había vivido por la experiencia de su padre Nabucodonosor, y desde que era pequeño había visto lo que le pasó a Nabucodonosor. Y aunque él sabía todo esto, ¿qué fue lo que él decidió hacer? Decidió engrandecerse contra Dios, trayendo los vasos y emborrachándose. Y tú, hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra él, Señor del cielo, te has ensoberbecido y hiciste traer de ti los vasos de su casa. Y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce y de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. ¿Cuáles son los dioses que la Iglesia Adventista está adorando ahora? Porque si esto es una repetición de historia, y aquí Belsasar está adorando a dioses, ¿cuáles son los dioses que la Iglesia está adorando ahora? A una institución, a una organización, al hombre, al mundo. La hermana White nos dice que las falsas doctrinas que han entrado, esas teorías, todas esas cosas, son dioses que la Iglesia está adorando. Tradiciones. En vez de estudiar y enfocar en la luz que Dios nos dio. Y por lo tanto, ¿qué ocurre? Entonces de tu presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. ¿Correcto? La escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y a proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Dario de Media tomó el reino siendo de 62 años. Así que, ¿qué es lo que vemos aquí? Belsasar, aunque había visto la maldición que cayó sobre Nabucodonosor, ¿cuál fue la maldición que cayó sobre Nabucodonosor? 7 tiempos. Él había visto la experiencia que pasó su abuelo. ¿Verdad que sí? Nosotros de la misma manera. Nosotros, aunque nosotros tenemos toda esta información, aunque hemos visto
la gloriosa manifestación del poder de Dios cuando Dios usó a sus siervos para predicar los 7 veces? Aunque nosotros sabemos de esto y en la conferencia general tenemos la original y los líderes pasan por esta tabla todos los días, aunque sabíamos todo eso, hemos decidido rechazar la verdad que Dios nos dio. Y por lo tanto, la maldición cae sobre nosotros. Y la maldición es Mene, Mene, Tekel, Ufarsin, que es igual a 1000 guerras, 20 guerras, 500 guerras, que suman a 2520. Ahora, ¿por qué Daniel tenía que entender eso? ¿Por qué los astrólogos no lo podían entender? Porque ellos no tenían el Espíritu Santo. Sí, pero no solamente eso. Daniel estaba estudiando los libros de Jeremías y de Crónicas y él estaba entendiendo esto, porque unos capítulos después, él se pone humillado a orar y pedirle perdón porque él se da cuenta de que la maldición ha caído sobre Israel. Pero ¿por qué más él entiende esto? Comía. ¿Por qué más? El lenguaje, ¿correcto? Cuando Babel estaba cayendo, ¿qué fue lo que dijo Dios? ¿Qué fue lo que dijo? Vayamos y confundamos el lenguaje, ¿verdad? Confusión de lenguaje. ¿Así se deletrea? ¿Así? ¿Este y ese? Ahí. No, Aquí. no, solo La la segunda G. Ah, ok. J. Confusión de lenguaje. ¿No es así? ¿Y entonces qué pasó con el pueblo en ese tiempo? Fue esparcidos. Ellos recibieron la maldición. Cuando Babilonia estaba cayendo, ¿qué fue lo que ocurrió? Llegó la maldición y entonces el pueblo fue dividido y esparcido entre los medos y los persas. ¿Y qué es lo que es esto? Juicio, pero ¿qué más es? Confusión del lenguaje. ¿Por qué? Porque está escrito en arameo. Pero la interpretación está en hebreo. En hebreo. El rey entendió lo que decía la pared porque está en arameo, pero no sabía el significado, la interpretación. Y por lo tanto, tiene que ser traducido en hebreo. Y si uno estudia el hebreo de Levíticos 26, uno entiende qué es lo que quiere decir eso. El esparcimiento, la maldición, por engrandecerse en contra de Dios. Y nosotros ahora, al final del mundo, cuando Babilonia espiritual está cayendo, ¿nosotros entendemos eso? ¿La iglesia lo entiende como una verdad importante en el santuario? En el santuario, en el centro del trabajo de Dios, que está obrando en el cielo, en el santuario, en el cual nosotros tenemos que tener un entendimiento completo del santuario. El santuario es la verdad que nos hace peculiar, diferente que cualquier otra nación en el mundo. Nosotros entendemos el santuario, que las medidas del santuario suman a 2520. Que cuando Jesús entró del lugar santo al lugar santísimo se cumplió la profecía de los 2520 en octubre 22 de 1844, precisamente como se estaba predicando por todo el mundo. Nosotros
aunque vimos todo eso, lo rechazamos. ¿Por qué? Por confusión de lenguaje. ¿Por qué? Porque al final del mundo, las medidas de santuario están en hebreo, ¿verdad que sí? ¿Correcto? Pero para entender el significado de estas medidas que están en hebreo, que se llaman codos, en español es codos, ¿no? Sí. ¿Qué son codos? Para entender el santuario correctamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Traducir el hebreo al lenguaje de la tierra gloriosa. ¿Y cuál es el lenguaje de la tierra gloriosa? Es el inglés. Entonces, cuando uno traduce estos codos al inglés, ¿qué es lo que aparece? 2520. Confusión de lenguaje. Confusión de lenguaje. ¿Correcto? Precisamente. Así que Dios nos está dando una analogía en la historia de Daniel, capítulo 4 y el capítulo 5, y también le estaba dando una analogía a Daniel. Y por lo tanto, Daniel entendía de que la maldición había caído sobre Israel antiguo. Y de la misma manera, nosotros tenemos que entender el significado para entender qué es lo que ha pasado con nosotros. La maldición cayó sobre nosotros y por lo tanto, ¿qué es lo que requiere? Si nosotros reconocemos esto, ¿qué es lo que requiere esto de nosotros? ¿Qué es lo que le requirió del rey Nabucodonosor? Que se humillara. Ahora, nosotros somos humildes suficiente para reconocer las verdades que Dios nos dio y aceptarlas. ¿O tenemos demasiado orgullo en nuestros corazones que rechazamos estas verdades? Es increíble cuán precisa es la palabra de Dios y cómo la historia siempre se repite. Así que a medida que la Babilonia está cayendo espiritualmente a través de los terremotos y los huracanes, Los juicios de Dios que están en la tierra. la economía está cayendo. Cuando nosotros vemos que la Babilonia espiritual está cayendo enfrente de nuestros ojos, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Reconocer las verdades que Dios nos dio desde un principio, a las cuales los tienen en la conferencia general y en varias universidades. Esto no fue algo que yo me inventé, ni nadie se inventó. Fue la mano de Dios que dirigió esta tabla. Yo no fui el que decidí que los musulmanes iban a ser parte de la profecía. Yo no decidí esto, nada de esto yo lo decidí. Esto fue la mano de Dios. Y Dios estaba en la producción de esta tabla. Y por lo tanto, como nos hemos engrandecido, cae la maldición y yo me tengo que humillar ante de Dios. Como lo hizo Daniel, postrándose de rodillas y pidiendo perdón por todo lo que había hecho. Incluyendo todas las abominaciones que hay dentro de la iglesia ahora. El sistema de educación, completamente un sistema del mundo. Y no solamente que los adventistas mandan a sus hijos a las escuelas adventistas, las cuales son una abominación, pero peor, mandamos a nuestros hijos a las escuelas del mundo, que es aún, y por lo tanto cae sobre nosotros la maldición. Nosotros tenemos tanta forma que el enemigo ha traído dentro de la iglesia para caer, pero las verdades que Dios nos ha dado, los pasos son tan simples. Por eso es que dice en el conflicto de los siglos, ...38... los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia
y la preparación para el tiempo de angustia han sido presentados con claridad. Pero hay miles de personas que comprenden estas importantes verdades de modo tan incompleto como si nunca hubiesen sido reveladas. Satanás procura arrebatar toda impresión que podría llevar a los hombres por el camino de salvación, y el tiempo de angustia no los encontrará listos. Así que, hermanos, yo oro que los eventos y acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia estén claramente presentados, porque Dios lo dice que lo han sido. Así que yo oro que esto toque sus corazones, para que ustedes se den cuenta de que tenemos que dejar el mundo y sus costumbres. Muchos de nosotros queremos vivir con un pie en el mundo y un pie dentro de la iglesia. Y por eso es que Dios no ha regresado. Hasta que Dios tenga un pueblo que se aleje completamente del mundo, Dios no puede tener un pueblo que refleje perfectamente su carácter. Así que vamos a terminar con una oración. Y los que puedan acompañarme de rodillas lo vamos a hacer. Buen Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dios, te queremos dar gracias porque nos das esta oportunidad de humillarnos delante de ti. Que sabemos que no te hemos sido fiel. Así que ayúdanos, Señor, que seamos firmes y podamos seguir adelante. En el nombre de Jesús, amén.